Yo soy la hermana María Luisa, vivo aquí en este lugar, que es donde está el Santuario Cenáculo de Bellavista, en la Florida, en Santiago de Chile, y tengo el honor de ser la sacristana de este santuario. Soy hermana de la adoración, que es una misión particular dentro de las hermanas de María, porque nuestro apostolado principal de la adoración es sostener a esas hermanas que están en la misión, sostener y representar a todos los que están en medio del mundo que quisieran estar en el santuario pero no pueden. Cuando me levanto en las mañanas, lo primero que hago es abrir este santuario. Pertenece a una de las primeras cosas que hago durante el día. Y para mí eso es muy simbólico, muy significativo. Me encanta hacerlo, venir temprano, abrir el santuario, porque simboliza de alguna manera mi vocación, mi vida. Yo me encamino al santuario, voy al lugar a quien le pertenecen todas mis fuerzas, todo mi cansancio, mi alegría, y abrir este lugar, abrirlo para muchas personas, que también es mi misión. O sea, yo lo abro y me alegro de poder cuidar y custodiar este lugar porque amo a Jesús y a la Virgen, pero también porque Dios me ha confiado muchos hermanos a quienes les puedo abrir este lugar para que puedan disfrutar de él, de su paz, de su fuerza, de su alegría. Este lugar no es solo un lugar que yo cuido o que custodio, que esté en orden, que esté limpio, que esté dispuesto para las personas, sino que también yo cuido con mi oración y que le he entregado por sobre todo mi corazón. En este lugar yo me concibo a mí misma como una ayudante de la Virgen María. Ella necesita mis manos, necesita mis oídos, necesita mi corazón. Para mí ha sido muy impresionante el poder acoger y recibir a tantas personas que llegan acá al santuario con tanta fe. Me ha tocado más de una vez, me ha tocado muchas veces, la verdad, encontrar personas llorando en el santuario y que aquí entregan todo su dolor y que se acercan a mí y me cuentan que su marido está con cáncer, a punto de morir, que tienen un hijo que está en la drogadicción o una mujer que ha sido abandonada por su marido. Me ha tocado de todo, personas sin trabajo que están viviendo situaciones súper angustiosas y poder escucharlos y poder acompañarlos, porque es hermoso poder acompañar esos procesos de vida, porque como yo estoy, una chica me dijo una vez tan linda, una chica joven me dijo: hermana, usted está en el lugar, y eso a mí me da mucho, porque usted es presencia, o sea, usted está. Entonces, como yo efectivamente estoy, porque o me encuentran regando un florero, o no sé, tengo la posibilidad, y estoy todos los días, no solo una vez, estoy constantemente, tengo la posibilidad de vivir esos procesos y acompañar a una señora hasta que partió su marido, y después en su viudez, poder seguir conversando con ella, poder ir viviendo con ella su dolor. Entonces, o también me ha tocado, por ejemplo, acompañar parejas que se conocieron acá, que después se pusieron a pololear acá y que después decidieron aquí casarse. Entonces, es muy bonito poder acompañar esa vida y no solo acompañarla escuchándola, acogiéndola, sino también todo eso llevarlo después a Jesús de nuevo, presentárselo a Jesús y decirle: Señor, ten misericordia, esta mujer lo está pasando muy mal. De hecho, ahora hay una señora que hace poquito vino y lo está pasando súper mal porque tiene una hija pequeñita súper enferma. Dale fuerza, dale alegría, dale sanación a su hija si está en tu plan. Entonces, ese poder acompañar a las personas, poder entregar algo de consuelo, regalarles y decirles: pueden venir cuando quieran, aquí pueden entregar todo su dolor, siempre pueden venir a llorar acá, o aquí pueden también sellar su amor como las parejas. Entonces esa experiencia para mí es un regalo muy grande. Me fascina de la Virgen María lo humano, me fascina lo oculto, lo cotidiano, lo simple. Siempre me imaginé que cuando era la Anunciación, el momento de la Anunciación, cuando viene el ángel, siempre me lo he imaginado así, que ella estaba como limpiando el piso o fregando el piso, haciendo alguna labor como muy cotidiana, y que vino el ángel. No me la imagino así como en un éxtasis, como no sé, no, algo muy cotidiano. Y eso me encanta de ella, me gusta lo oculto,
me gustan los detalles. Y sí me encantaría ser más como ella de estar pendiente de los detalles. Caná. Ella se fijó que este matrimonio iba a pasar una situación incómoda, o sea, era solo incómoda. No es que se le iba a arruinar el matrimonio ya estaba consumado, la fiesta ya estaba hecha, ya habían tomado el buen vino, solo que se les había acabado. Y era algo, iba a ser incómodo, o sea, es como la delicadeza, la finura del detalle. Entonces Jesús no tiene vino. Entonces me encanta eso porque ella nos ve y ve todo lo que necesitamos, ve lo humano. Claro que me encantaría ser más como ella y poder tener esa mirada tan atenta al otro, de poder percibir qué es lo que el otro necesita también de lo humano, del detalle. Me gusta eso, que lo que ella hace, no sé cómo explicarlo, pero no tiene, no es como espectacular, es silencioso. No se ve, pero es poderoso. Entonces, el poder del oculto, el poder de lo que no se ve, el poder del servicio, de ese sí que es entregado en lo cotidiano. Eso me encanta de la Virgen María. Yo creo que la esperanza que tengo es que Dios existe. O sea, Dios es real. Dios es real, existe, actúa en este lugar, pero también actúa en nuestros corazones. Yo creo que eso es para mí como lo más conmovedor. Nosotras como hermanas de adoración, el Padre Kentenich nos enseñó que nosotras adoramos al Dios de los altares, a Jesús Eucarístico, en el tabernáculo, en la Santa Misa, pero también adoramos al Dios de la vida, al que me sorprende con las circunstancias de la vida, y el Dios del corazón. Entonces, la esperanza es que yo aquí he encontrado muchas personas abiertas a Dios, a lo bueno, a entregarse, a ser felices a los otros. Entonces, si tú te encuentras, puede ser da lo mismo a una persona que tenga miles de defectos. Puede ser que sea mal genio, puede ser que sea desordenado, o puede ser que sea medio torpe pero tiene el profundo anhelo de hacer feliz al otro y de darle un poco de alegría al otro. Eso es una huella de Dios. O sea, eso es un signo de esperanza y esas personas existen. O sea, en cada persona está eso bueno. Entonces, para mí eso es signo de esperanza porque este lugar, la Santísima Virgen, eso lo potencia. Eso noble, esa luz que porta cada uno, la hace resplandecer, le saca brillos, nos hace florecer. Entonces, para mí eso es signo de esperanza. Puede ser que ahora seamos menos, porque antes como Iglesia Católica, como movimiento de Schoenstatt, éramos mucho más. Es cierto. Pero los que somos, estamos por completo. Y eso para mí, con eso es un signo de esperanza.